Entonces, cabal, esto fue el último que vimos, cómo era que se movía los gases. Les había explicado que la difusión por membranas ocurre en los alvéolos y en los capilares, y el flujo masivo ocurre por los conductos de vías respiratorias y por venas y arterias. Aquí solo para terminar de ver esto, yo les había explicado, no sé si le puedo escribir, aquí me queda un clarito. Aquí esto pasaba en alvéolos y en vasos capilares. Cuando va el oxígeno, el dióxido de carbono, a través de sus membranas. Ahora, aquí el flujo masivo era en vías respiratorias, en vasos sanguíneos, o sea, venas y arterias siempre, y a veces, lo voy a poner así punteadito, en vasos capilares. ¿Cuál es la diferencia entre este vaso capilar y este vaso capilar? Supongamos que yo les lograra dibujar así bien. Esto es mi vaso capilar. Y entonces el movimiento va así, hacia afuera o hacia adentro del vaso capilar. Eso es difusión. Ahora, si yo tengo aquí mi vaso capilar y el movimiento va a través de él, no sé si se mira bien esa flechita, entonces ahí es flujo masivo. O sea, que tengan bien clara esa diferencia. Si el gas está saliendo del vaso capilar, sale por difusión. Si el gas se va movilizando a través o por medio del vaso capilar, ahí es flujo masivo. ¿Sí quedó claro bien eso? Entonces, los vasos capilares pueden experimentar los dos tipos de movimiento de gas. Si lo está sacando o metiendo, es difusión. Si solo lo está transportando, entonces eso es flujo masivo. Ahí vamos con esa parte. Y entonces, ok, el movimiento de gases entonces involucra, como ustedes vieron en esas anotaciones que les puse, dos sistemas. Espérenme que esto no me deja escribir cuando acepto a alguien. Uno es sistema respiratorio, obviamente, y el otro es el sistema circulatorio. Entonces, en estos dos sistemas, que son los que van de la mano para poder transportar el gas, vamos a tener este flujo de conductos respiratorios a alvéolos, esto es flujo masivo. De los alvéolos para pasar a vasos capilares, esto es difusión. En los vasos sanguíneos, si me voy moviendo por venas y arterias, es flujo masivo. Si ya estoy de los capilares a las membranas celulares, aquí es difusión de nuevo. De la membrana celular, aquí ahora ya voy de vuelta. Entonces, espérenme, aquí voy a borrar, porque aquí voy saliendo del corazoncito, entonces aquí borro venas. Voy solo en arterias. De las membranas celulares a los capilares, nuevamente es difusión. En los vasos sanguíneos, si hablamos aquí de venas, porque ya voy de regreso, aquí es flujo masivo. Entonces, aquí de la vena para los alvéolos, otra vez flujo masivo. No, perdón, aquí es difusión. Y de los alvéolos a los conductos respiratorios, o sea, cuando ya están, es otra vez flujo masivo. Ahora, en este, cuando sale del alvéolo literal, aquí sí es difusión, ¿sí? Cuando sale del alvéolo para entrar a bronquios, es difusión, y luego ya de los bronquios al resto, ya es flujo masivo. Entonces, el movimiento de gases involucra los canales respiratorios, la superficie respiratoria, que es el alvéolo, vasos sanguíneos, que empezamos por capilares, y de ahí, ya sea venas o arterias, hasta llevarlo otra vez a capilares de los tejidos y los órganos y membranas celulares. ¿Estamos claros con este movimiento de gases y cómo vamos? Difusión, flujo masivo, difusión, flujo masivo. Entonces paso. Y aquí está justo la imagen. ¿Se recuerda que cuando vimos sistema circulatorio, vimos que el corazón era como dos bombas individuales? Permítanme,
Y la parte izquierda trabajaba con sangre oxigenada y la parte derecha con sangre sin oxígeno. Entonces, justo esta parte de aquí, estamos hablando, espérame que no se mire ese color. Aquí justo estamos hablando de pulmones y básicamente los alvéolos. Vale. Entonces, aquí dice que la aurícula izquierda y está en color rojo esa sangre porque lleva oxígeno. Aquí lo vemos de nuestro lado derecho. Acuérdense que esto es una imagen especular. Yo estoy viendo, digamos que la imagen de esta persona está justo enfrente mío. Entonces vamos a ver todo invertido. Pero en la parte izquierda, digamos, entró oxígeno. Ese oxígeno se mete en la sangre. Entonces vamos por el lado izquierdo de los conductos circulatorios, entra aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y sale toda esta parte aquí, ya es circulación sistémica. Entonces llevo sangre rica en oxígeno. Llego a tejidos y órganos, dejo oxígeno, la sangre recoge dióxido de carbono. Entonces aquí se mira bien rojito, aquí se mira como moradito porque es una mezcla entre sangre oxigenada y desoxigenada. Y luego aquí ya solo llevo dióxido de carbono. Entonces esta vena viene directo al corazón, entra por el aurícula derecha, ventrículo derecho, sale hacia pulmones. Se dan cuenta, el movimiento es como en U aquí adentro. Llega nuevamente aquí a pulmones, deja el dióxido de carbono, esto se va aquí al conducto respiratorio y sale. Entonces, ese es el movimiento de flujo masivo por sistema circulatorio. Entonces, paso. Y ahorita nos vamos a enfocar ya específico en el sistema respiratorio humano. Dice humano, pero esto aplica para cualquier vertebrado. O sea, si hablamos de una gallina, si hablamos de un cocodrilo, si hablamos de un gato, hablamos de nosotros, todos tenemos el sistema respiratorio dividido en dos secciones. La primera, que es la parte conductora, que como su nombre lo dice, conduce o transporta los gases por flujo masivo. Transporte de gases. Me doy cuenta que el fondo oscuro no me funciona. Por flujo masivo. Va. Y la siguiente parte es la parte del intercambio, que esto básicamente es movimiento por membrana. Movimiento a través de membranas. Aquí hablamos entonces de difusión. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que forman parte de cada uno de estos componentes? La parte conductora van a ser todos los canales respiratorios o vías respiratorias. Y ahí tenemos faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Y la parte del intercambio, que es como la parte importante para nuestra oxigenación, son los alvéolos. A partir de aquí, estamos hablando que estamos dentro de pulmones. Los bronquios empiezan fuera del pulmón, pero terminan dentro del pulmón. O sea, bronquios es mitas, mitas. Y bronquiolos y alvéolos sí, 100% dentro de pulmones. Bueno, entonces veamos cuál es la función de cada una de estas partes. Esta es la imagen del sistema respiratorio, quitando la nariz, que es lo que está arribita, pero esto es básicamente internamente. Entonces, la parte conductora tiene la faringe, que es un conducto que se comparte con el sistema digestivo, SD, sistema digestivo. Y en la faringe, la parte como más importante es la epiglotis, ¿sí? Este epiglotis es una como lengüita que está justo en la base de la faringe. Y entonces esta lengüita tiene la capacidad de hacerse para abajo o regresarse. Cuando la epiglotis se baja, deja destapada la parte de enfrente y entonces por ahí van a pasar líquidos y sólidos hacia el esófago y de ahí al estómago, ¿sí? O sea, cuando está hacia abajo,
lo que está pasando por ahí se va hacia adelante al sistema digestivo, líquidos y sólidos. Cuando está hacia atrás, entonces deja pasar gas, básicamente el aire, y entonces eso ya se va al sistema respiratorio. Si ustedes tratan de tragar y respirar al mismo tiempo, o sea, inclusive saliva, no se puede. Uno primero mete el aire, luego traga y saca, o al revés, pero jamás, por más que ustedes intenten ahorita, no van a poder tragar y respirar al mismo tiempo, ¿sí? En ocasiones, cuando uno empieza a hablar, uno hace como agarrar aire para poder tener mayor capacidad de hablar más, y uno hace y dice algo. En ese es posible que, por ejemplo, una microgota de saliva se vaya hacia vías respiratorias. O, por ejemplo, si ustedes están comiendo y hacen la misma inhalación por la boca, es factible que un pedacito de arroz, una miguita de pan, algo chiquito, se vaya hacia vías respiratorias. Y el reflejo del cuerpo cuando se va la gotita de saliva, el poquito de agua, lo que sea, es empezar a toser. Cuando a la laringe, o sea, pasa por la faringe y a la laringe llega algo sólido o líquido, el reflejo inmediato del cuerpo es empezar a toser, porque eso va a hacer que lo que se me haya pasado hacia vías respiratorias que no sea gas, se regrese. Entonces, por eso, cuando uno hace esa situación, le agarra tos. Vale. Entonces, ahí pasamos la faringe. Luego llegamos a la laringe, que es justo esta parte. La laringe, su importancia es básicamente en la comunicación. En la laringe están las cuerdas vocales, que es como si ustedes han hecho pompones con papel de China, algo así. Tiene una estructura que une todas como las tiritas de papel, y esas tiras de papel vibran cuando pasa el aire. Y eso es lo que permite emitir sonido. O sea, básicamente produce la voz. Cuando los hombres desarrollan, que pasan este momento de cambio de voz, que pasan de la voz aguda de un niño ya a una voz un poco más ronca, básicamente es porque la laringe se expande, o sea, se hace un poquito más grande. El que tenga mayor área de resonancia, por así decirlo, ayuda a que la voz de los hombres sea más grave que las de las mujeres. Y, por ejemplo, una forma, sin importar qué, que ayuda a diferenciar, por ejemplo, un hombre de una mujer, es justo la laringe. La manzanita de Adán es la laringe, básicamente, y se les ve salida porque justo se hizo un poco más grande para tener la voz más ronca. Entonces, los hombres, en mayor o menor grado, se les va a ver esa prominencia en la parte de enfrente del cuello. En cambio, las mujeres no. ¿Qué influye? Influye el tamaño de la laringe, o sea, si tengo una laringe muy grande voy a tener la manzanita más salida, esa es una. Pero también influye el peso. Ustedes saben que cuando uno acumula grasa y se engorda, va parejo, incluso el cuello se hace más grueso si yo estoy con sobrepeso. Entonces, si yo estoy con sobrepeso, las capas de grasa de mi cuello tapan la laringe. Entonces, un hombre obeso o con sobrepeso se le va a notar menos que un hombre que es delgado o que está en su peso. Entonces, pero esa es la función de la laringe. Luego pasamos a tráquea, que es toda esta sección de acá. Cuando tenemos un único tubo, todo eso es tráquea. Y se dan cuenta en esa imagen, se ve como intercalados unas bandas rojas con amarillito. Eso rojo es músculo liso. El que sea músculo liso permite que la tráquea se pueda expandir y contraer. Y para evitar que se contraiga al máximo, porque se contrae del todo, o sea, si se cierra todo, se cierran las vías respiratorias y nos asfixiamos, está rodeada por anillos de cartílago, que es lo que se ve como amarillito. Entonces, eso ayuda a que la tráquea jamás se colapse, o sea, que siempre se mantenga abierta. Sin embargo, cuando hablamos de un anillo, ustedes saben que un anillo es algo completamente circular. Los anillos de cartílago no están cerrados, sino que están abiertitos, ¿sí? Tienen un espacio aquí, porque en esta sección entra el esófago. Si usted pone así, pues ustedes saben que esto va aquí así paradito, ¿va? Entonces está aquí la tráquea de una persona acostada, por así decirlo, y aquí entra el esófago. Por eso cuando ustedes hacen un trago muy grande de agua o se meten un bocado demasiado grande y se lo tragan, uno siente como cuando va pasando por toda esta parte de aquí hasta abajo. La parte que uno siente es el esófago metiéndose un poquito más en la tráquea y haciendo que estos anillos de cartílago tengan que como dar un poquito más de sí. Esa es la parte que uno siente cuando le va bajando todo, ¿sí? Entonces, lo importante de los anillos de cartílago es evitar que la tráquea se cierre, porque entonces ya no nos entra aire,
y mantener siempre la estructura de la tráquea abierta. Esa es la función. Cuando se hace una traqueotomía, se mete aquí una pajilla y justo tenemos que calcularle a los anillos de, no darle los anillos de cartílago, y se mete pues un conducto, una pajilla, algo así, para que el aire pase. Y eso es porque en la parte de arriba ha habido algo que colapsa y que impide que pase el aire. Luego llegamos a los bronquios, que justo es cuando la tráquea se divide, se hace, obviamente venía un tubo y se hacen dos, se hacen de menor diámetro, esos son los bronquios. Sale uno para el lado derecho y uno para el lado izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, este pedacito, espérenme, lo voy a hacer de otro color porque si no se mira, justo este pedacito chiquito de acá está fuera del pulmón. Toda esta parte de aquí ya está dentro del pulmón. Entonces, pues digo que empieza fuera del pulmón, pero la mayor parte está dentro. Entonces, los bronquios también tienen la misma estructura que la tráquea, músculo liso y cartílago. Ya están dentro de los pulmones, uno para cada pulmón. Y luego estos se bifurcan más, o sea, se subdividen en estructuras más delgadas, que son los bronquiolos. Entonces, todos estos transportan el gas. En general, ¿qué hace la parte conductora? La primera función es calentar el aire. Si cuando ustedes respiran por su nariz, no se, aún así estén en un clima muy frío, no se siente tan frío el aire. Sin embargo, yo les digo a ustedes, metan aire por la boca en esta situación así. Cuando pasa el aire, yo siento fresco la parte de la garganta. Entonces ahí ustedes se pueden fijar que la nariz calienta el aire. Cuando el aire está entrando por la nariz, yo no siento esa sensación fría en la garganta. Entonces, esa es una. Luego, si ustedes tienen la nariz tapada cuando están enfermos y respiran por la boca, al rato se les seca la garganta. Cuando ustedes respiran por la nariz, esa sensación de sequedad no ocurre porque la nariz humedece el aire. Entonces, eso digamos, calentar y humedecer el aire va desde nariz hasta faringe. Se encargan de eso. Luego la laringe ya es 100% vía respiratoria, entonces ya ahí asiento si va frío o no. Luego, nariz, faringe y laringe, que son las partes superiores, secretan, o sea, todas las vías respiratorias, pero mayormente en esa área superior, secretan moco. Y la idea de ese moco es atrapar bacterias, virus, partículas de polvo, células muertas, polen, etcétera, ¿sí? Y ya que la humedecen, la atrapan, el moco cuando ya estuvo en contacto con cualquier sustancia, el moco se solidifica. Y entonces, un moco recién producido, por así decirlo, es como cuando ustedes tienen gripe. Sale esa agüita blanca completamente transparente, eso es un moco nuevo, pero cuando uno se suena la nariz de que siente que tiene algo ahí, ese moco sale sólido y sale variado el color dependiendo de dónde yo estuve. Si estuve en un lugar con mucho polvo, ese moco puede pasar del beige hasta el café fuerte. Si yo estuve en un lugar con muchas flores, puede tender un poquito como amarillento por el polen que se quedó atrapado ahí. Entonces va a variar el color. Pero entonces un moco que ya atrapó algo se solidifica y tiene un color distinto. Si está justamente en las vías, en las fosas nasales, uno se suena y le sale la mucosidad. Si es un poco más atrás que se ha formado, el sistema respiratorio está cubierto de cilios y entonces estos cilios movilizan toda esa mucosidad hacia atrás para que llegue a la faringe y como ya es algo sólido, entonces, o líquido, ya se va hacia la parte de enfrente y llega al sistema digestivo y ahí se degrada. Entonces, estas en general son las funciones de la parte conductora del sistema respiratorio. Y luego, perdón, es la parte conductora. Y luego llegamos ya a la parte del intercambio, que les dije yo que eran los alveolos. Estos alveolos son un montón, ¿sí? Entonces, hay un alveolo por cada bronquiolo. O sea, de cada bifurcación que se hace de los bronquios, terminan en un alveolo. Entonces, esto hace que haya una gran área superficial. Cada alveolo está rodeado, como pueden ver ustedes en la imagen, por una red de vasos capilares en donde se va a dar el intercambio de gases. Y ese es por fuera, está el alveolo y afuera está esta red de capilares. Por dentro, los alveolos tienen una sustancia que se llama surfactante. Esto es una mezcla entre proteínas y lípidos específicos que la función que tienen es mantener el alveolo húmedo y evitar que se pegue una parte del alveolo con otro.
Si ustedes, para que se den una idea de qué estoy hablando, cuando ustedes han inflado una vejiga, muchas veces uno puede ver las gotitas de vapor que se forman dentro de la vejiga. Y si uno desinfla la vejiga y la deja así quieta, luego resulta que si uno la quiere volver a inflar, hay partes que están pegadas y que ya por mucho aire que yo le eche, cuesta que se despegue. Si los alvéolos no tuvieran ese surfactante, pasaría lo mismo. Entonces, un alvéolo que se colapsó ya no puede hacer intercambio de gases porque ya no se va a llenar de aire. Entonces, es un alvéolo que funciona menos. La bronquitis y todas esas situaciones que son infecciones respiratorias agudas generan una gran cantidad de moco dentro del alvéolo y lo que ocurre es justo que se va a pegar. Entonces ya la oxigenación disminuye bastante. Entre los alvéolos y los capilares se va a formar lo que es la membrana respiratoria. O sea, la membrana respiratoria es la unión de las células del alvéolo con las células del capilar. Y estamos hablando que es una membrana que tiene un grosor de 2 capas de células. Una capa que es de los alvéolos, que es célula epitelial, y otra capa de células endoteliales, que son las de los capilares. Entonces, que sea tan delgadita es lo que permite que este movimiento aquí ocurra por difusión. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí o hay alguna duda hasta dónde vamos? ¿Ok? No hay dudas, entonces paso. Y llegamos ya a la parte del intercambio de gases. Cuando hablamos de intercambio de gases, vamos a hablar de cómo se moviliza el oxígeno y cómo se moviliza el dióxido de carbono. Entonces, cada vez que nosotros metemos aire en nuestro sistema respiratorio, que es lo que conocemos como inhalación, estamos ingresando, entre otro montón de gases, una gran cantidad de oxígeno. Esa es la parte que nos interesa. Ese oxígeno llega por flujo masivo hasta los alvéolos. Ya en los alvéolos atraviesan la membrana respiratoria, esto sabemos que es por medio de difusión. De la difusión, entonces la membrana respiratoria ya estamos hablando que llegamos a vasos capilares. En los vasos capilares van el montón de glóbulos rojos y cada glóbulo rojo tiene hemoglobina. Entonces la hemoglobina, cada hemoglobina puede llevar 4 moléculas de oxígeno. Y entonces la transporta por medio de la sangre. Cuando ya llegó al área donde tiene que entregarse este oxígeno, de los vasos capilares vuelve a salir por difusión al líquido extracelular. Voy a poner aquí una D, porque de los capilares pasa por difusión al líquido extracelular, que es el que rodea a todas las células y que el grupo de Félix nos explicó la diferencia entre plasma y líquido extracelular, cómo es que se forma y todo eso. Entonces, ya que está en el líquido extracelular, las células nuevamente por difusión agarran este oxígeno y lo meten a la célula para poder utilizar. Entonces, esa es la manera o el movimiento del oxígeno entre sistema respiratorio, sistema circulatorio, hasta llegar a las células, que es su receptor final. Clara esta parte. ¿Sí? Paso entonces. Y luego llegamos al movimiento de dióxido de carbono. Eso quiere decir que entonces mi célula ya hizo respiración celular, se acabó el oxígeno, produjo ATP y produjo CO2. Entonces tengo que sacar de las células todo ese CO2. Por eso empezamos desde células. Entonces las células sacan el CO2 por difusión al líquido extracelular. Del líquido extracelular pasa a vasos capilares, también por difusión, y de los vasos capilares va a llegar a la membrana respiratoria. ¿Cómo es que el dióxido de carbono se transporta? Si lo vemos así, cuando nosotros metemos oxígeno, el único lugar que va a proveer oxígeno es el pulmón. Entonces, pum, todo pasa a sangre. Sin embargo, cuando hablamos de la producción de dióxido de carbono, yo sé que, por ejemplo, yo siempre les hago que el dedo chiquito del pie es la parte más alejada del corazón, pero puede ser cualquier dedo. Entonces, digamos que el pulgar produjo su CO2 porque hizo respiración celular y el pulgar saca dióxido de carbono. Va a la sangre y llega a las células del talón, que también produjeron dióxido de carbono. Se mete el dióxido de carbono a la sangre. Pasa por la espinilla y esas células están dejando dióxido de carbono. Llego a la rodilla y esas células siguen echando dióxido de carbono. Si yo hiciera eso, cada parte del cuerpo va aumentando la cantidad de dióxido de carbono.
Y acuérdense que la difusión es un transporte pasivo. Quiere decir que no va a invertir energía porque voy de un área donde hay mucho a un área donde hay poco. Pero si cada célula de mi cuerpo está sacando dióxido de carbono, llegaría un momento donde la sangre lleva tanto dióxido de carbono que ya no aceptaría más dióxido de carbono de las otras células. Porque puede que esa sección de líquido celular sea el dióxido de carbono de 100 células, pero en sangre ya viene el dióxido de carbono de 1000 células. Entonces, para evitar ese colapso en la difusión, el dióxido de carbono se transporta de 3 formas diferentes en sangre. Solo un 10% va disuelto en plasma. Eso garantiza que entonces ese poco de dióxido de carbono permite que las demás células sigan metiendo su dióxido de carbono. Luego, un 20% se enlaza a la hemoglobina, o sea, la hemoglobina carga dióxido de carbono e igualmente tiene una capacidad aprox de 4 CO2. Entonces no va en sangre, sino que va guardadito en los glóbulos rojos. Entonces ese dióxido de carbono no cuenta en la cantidad de la sangre. Y luego la mayor cantidad va combinado con agua, ¿sí? El 70% al combinarse con agua se forma ácido carbónico y luego ese ácido carbónico se disocia parcialmente y tenemos carbonato. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Va. El dióxido de carbono entre los capilares. Dentro, GR glóbulo rojo, ¿sí? Dentro del glóbulo rojo hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esto es una enzima. Va. Esta enzima tiene dos funciones. La primera de ellas, cuando está recogiendo el dióxido de carbono, hace una unión entre el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? Estamos formando un oxácido, y se nos forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico inmediatamente se disocia en carbonato ácido y en un ion de hidrógeno. El carbonato sale al plasma, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta en esta imagen de aquí, el HCO3- va disuelto en el plasma, pero eso no es dióxido de carbono, entonces sí permite que el dióxido de carbono siga entrando. El hidrógeno, este de aquí, no lo puedo liberar a la sangre, porque ese hidrógeno alteraría el pH sanguíneo y entonces un pH diferente en sangre afecta el funcionamiento del resto de enzimas del cuerpo y yo me puedo llegar a morir si tengo la sangre ácida. Entonces, el, el ion de hidrógeno se queda dentro del glóbulo rojo, básicamente en la hemoglobina. Va. Entonces, ya cuando llegamos otra vez a los pulmones, en los capilares de los alvéolos, el dióxido de carbono que va en el plasma, ese de una, si se dan cuenta es este uno que está aquí, sale del plasma directamente al alvéolo. Va. El poco dióxido de carbono que va en la hemoglobina sale directo al alvéolo. Ahora, el que iba disociado como carbonato ácido, este vuelve a entrar al glóbulo rojo, por eso aquí tenemos este aquí, y entra el glóbulo rojo, vuelve a funcionar la anhidrasa carbónica, solo que ahora combina este con este, y luego que ya está combinado, lo deshidrata. Entonces regresamos nuevamente a tener el dióxido de carbono original y el agua que también estaban en un principio. Y entonces ya ese dióxido de carbono que está dentro del glóbulo rojo vuelve a salir al alvéolo el agua vuelve a salir al plasma. Entonces, eso no alteró en nada la composición de mi sangre y de esa manera logro entregar todo el dióxido de carbono en los alvéolos. Entonces, el proceso de movilizar el dióxido de carbono es un poquito más complejo que el oxígeno. El oxígeno como molécula entra al glóbulo rojo y se va así todo el camino hasta que lo entregan en células. En cambio, el dióxido de carbono tiene 3 formas diferentes de cómo movilizarse en sangre y en qué parte de la sangre se moviliza. Una parte va en sangre, otra parte va en glóbulo rojo, otra parte va disociado en plasma. Y
su otro componente en glóbulo rojo. ¿Clara esta parte? ¿O hay alguna duda? ¿No? Paso entonces. Y entonces veamos cómo es la mecánica de la respiración, o sea, cómo logramos meter el aire y sacar el aire. Cuando inhalamos, in es, digamos, de inglés de adentro, eh, estamos metiendo un gran volumen de gas. ¿Qué ocurre o cómo pasa eso? Si ustedes, yo les digo que respiren profundo, cuando uno hace una respiración profunda, si están enfrente de un espejo, se van a dar cuenta que sus hombros suben. Ese movimiento que yo veo así como de los hombros subiéndose ocurre por dos cosas. Cuando yo inhalo, las costillas se expanden, digámoslo así, como que se hacen para afuera, digamos que está la costilla y hace este movimiento aquí así, ¿sí? Y eso se puede hacer porque las costillas no son completamente óseas. La parte de pegada a la columna vertebral hasta como el costado es hueso. Sin embargo, la parte que une las costillas al esternón, eso es cartílago. Entonces, eso permite que la costilla se pueda hacer este movimiento así. Meto aire, se hace mi costilla un poco hacia afuera. Entonces es un movimiento, las costillas se expanden y el diafragma, que es una capa de músculo liso que está en la base del abdomen, se hace hacia abajo. Entonces, las costillas siguiéndose hacia afuera y el diafragma yéndose hacia abajo, permite que los pulmones se puedan expandir a su máximo tamaño y puedan tener ahí adentro una gran cantidad de gas. Y luego cuando yo ya exhalo, entonces es todo lo contrario. El diafragma se hace hacia arriba y las costillas se hacen hacia adentro, o sea, se contraen las costillas. Eso ayuda a que el pulmón se vuelva nuevamente a contraer y sacar todos los gases. O sea, realmente el pulmón por su cuenta no es que un pulmón pueda expandirse y contraerse él solito. Se expande por el efecto del aire que está entrando y cuando se contrae es porque todo vuelve a su lugar y entonces el diafragma y las costillas apachan el pulmón y entonces ya sale el aire. Eso, el movimiento de salida es la exhalación. Cuando ustedes tienen hipo, es porque el diafragma se queda como trabado, en lugar de volver a subir hasta su máximo tamaño, se queda como a medio, y eso es lo que me hace el hipo. El hipo es un reflejo del cuerpo para tratar de regresar el diafragma a su posición. Y por eso es que se quita muchas veces cuando uno aguanta la respiración muchísimo, porque al aguantar la respiración yo le hago fuerza al diafragma de forma sostenida y eso ayuda a que se destrabe y regrese. ¿Dudas hasta ahí? Ahí lo vamos a dejar. ¿No? Entonces la idea del miércoles es yo les voy a dar un Kahoot para repasar el contenido que sí les entra en la evaluación del viernes. Entonces sería hacer un Kahoot de lo que hemos visto, luego que ya repasemos y aclaremos dudas, sigo con el contenido del sistema respiratorio y entonces el viernes evaluación. ¿Capish? Ok chicos, entonces que pasen buen día. Nos vemos. Adiós, Erika. Feliz Adiós día. Adiós, Nicole. Erika.